Pues buenos días, es un placer, un gusto saludarles y de verdad esto que están planeando Alex y Connie del viaje a Tierra Santa, que sí le tuve que aclarar que no era Veracruz, es la otra Tierra Santa, va a ser algo maravilloso, extraordinario, y si usted puede, está en su corazón. Para mí es el viaje soñado, honestamente, ¿no? Poder sentir. Yo he oído mucha gente que ha ido que me dice, bueno, no te imagines que está igual que cuando Jesús caminó en esta tierra. De hecho, nada es igual. Es el sentir de la presencia de donde Dios se movió, ¿no? Tierra Santa es cualquier lugar donde esté parado un creyente. Esta es Tierra Santa. Amén. Pues quiero compartirle una plática. Generalmente Dios nos habla de las necesidades y muchas pláticas que he dado recientemente hablan de las necesidades personales. Y Dios nos consuela, nos da esperanza, nos da la salida. Son maravillosas las cosas que Dios hace por nosotros. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Usted puede verlas ahí en el canal de YouTube. Por cierto, entre, suscríbase, dale clic y ¿qué más? Y like, ok. ¿Y qué más? Ay, comparte. Bueno, y lo que hoy creo que el Señor te va a hablar será extraordinario. ¿Dos lo creen? Porque Dios está tratando hoy de bendecir tu vida. As always. O sea, como siempre. ¿Estás de acuerdo? Y esta plática se llama La Nueva Generación. El diccionario de la Real Academia Española lo define una generación como un grupo de personas que nacieron en años o décadas cercanas y que por haber recibido influencias educativas, culturales o sociales semejantes, se comportan de una manera similar. Bíblicamente, el significado de la palabra generación no difiere mucho de lo que dice el diccionario, y generación viene del hebreo dor, que significa círculo, y se refiere también, por un lado, a una descendencia. Si usted lee los primeros capítulos de los evangelios y algunos capítulos del Antiguo Testamento, hablan de generación en generación en generación, como si fuera una descendencias, ¿no? Pero realmente a lo que nos vamos a referir ahora es a un grupo de personas que nació aproximadamente al mismo tiempo o en un mismo periodo de tiempo, y que en general tienen una forma similar de ser. Y digo en general porque no todos son iguales, ni todos actúan igual. Todavía hay códigos postales. Amén. De hecho, la Biblia hace una distinción muy puntual. Por un lado, se refiere a que en todas las generaciones hay gente que actúa mal a los ojos de Dios. Vea ahí en Proverbios y en muchas partes. Y por el otro lado, también se refiere a que en todas las generaciones hay gente que le sirve y le agrada a Dios. Y en estos tiempos se ha dado por ponerle nombres y ciertas características a las últimas generaciones. Y aunque las diferentes versiones varían un poco en cuanto a los años, más o menos en promedio son como sigue: baby boomers, nacidos posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, nacidos entre 1946 y 1968, o sea, los que ahorita tienen entre 55 y 77 años.
Yo pertenezco a esa generación y le doy muchas gracias a Dios que por lo menos en esto soy baby. Esta es una generación súper valiosa, gente educada, gente muy trabajadora, gente responsable, gente con valores. Esas son sus características de esta generación. Luego está la generación X. Este grupo de personas, bueno, a ver antes, ¿cuántos baby boomers hay aquí que nacieron entre 1946 y 1968? A ver, baby boomers, ok. Luego sigue la generación X, que nacieron entre 1969 y 1980 y tienen más o menos entre 42 y 54 años. ¿Cuántos X hay aquí? Ok. Luego están los millennials. Los millennials o generación Y nacieron entre 1980, 81 y 1993 y tienen entre 29 y 41 años. ¿Cuántos millennials hay aquí? Okay, un buen de millennials también. Y luego están los centennials o generación Z, que nacieron entre 1994 y 2010 y tienen entre 12 y 28 años. Centennials también. Ok. Le dicen los centennials, generación Z. Y luego, actualmente está la generación alfa, o sea, los que nacieron de 2011 para acá, o sea, la chiquillada, los que están allá en sus salones de niños, ¿no? Como les decía, a cada una de estas generaciones se les atribuyen ciertas características generales, acuérdense, generales, que tienen que ver principalmente con su desempeño. Y como decía ahí también, pues con la educación, las circunstancias, las características. Por ejemplo, la generación que nació un poquito de 1980, un poquito antes, es una generación que le tocaron cambios tecnológicos, pero se adaptaron muy rápido. Mi generación, bueno, no tiene ni la más remota idea, ¿no? Entonces tiene que ver con el entorno, ¿no? Pero principalmente tiene que ver con su desempeño. Y en la Biblia también se nos habla de ciertas generaciones con ciertas características. Por ejemplo, la generación perversa del tiempo de Noé, la generación de esclavitud en Egipto, la generación incrédula en el desierto, la generación de conquista de la tierra prometida. Jesús llamó a su generación incrédula y malvada. Sin embargo, la siguiente generación, la que lo vio resucitar y creyó en él, fue una generación que salió a cambiar el mundo. Hay otra historia de generaciones en la Biblia que quiero comentarte hoy. Es una historia con una gran enseñanza para ti el día de hoy. Deseo que abras tus oídos espirituales y que Dios te hable. Como una forma simbólica, tócate tu oído y di: Señor, háblame. Primero, te voy a dar un poco de contexto para que nos ubiquemos en la historia. Estamos situados en la época de los jueces en Israel. Ya salió el pueblo de Egipto, ya atravesó el Mar Rojo, ya estuvo 40 años de esclavitud, ya conquistó la tierra, ahora están siendo gobernados por jueces. Estamos antes de los reyes, antes de David, antes de Salomón. Estamos ubicados más o menos unos 1100 años antes de Cristo. Y una mujer llamada Ana no podía tener hijos. Así que oró al Señor y le prometió que si le concedía un hijo, lo dedicaría a Dios. Dios le respondió, le concedió el hijo, al que le puso por nombre Samuel. Y Ana, la mamá, desde niño llevó
lo llevó al templo y lo dejó al cuidado de Elí. Elí era el sumo sacerdote, pero también era el juez de Israel, o sea, la autoridad. De hecho, era el penúltimo juez de Israel. Samuel sería el último juez y después vendrían Saúl, David, etc. En este contexto, en este tiempo histórico, se desarrolla nuestra historia con estas dos generaciones. Escucha, Samuel, un jovencito, y Elí, un betabel, un anciano, un ruco de la momisa. Ya no se usa eso de la momisa, ¿verdad? En mis tiempos de joven, nosotros éramos la chaviza y la gente mayor pues era la momisa, ¿no? O sea, momias, pues. Oiga, el otro día mi tío Febronio, que ya está muy cascado, con decirles que le dicen la cebolla porque lo ves y lloras de su estado, ¿no? En lo que está. Y en la familia, yo creo que en toda familia hay miembros de los que uno se quisiera deshacer de manera definitiva, ¿verdad? Que lo apenan a uno, que lo molestan, no sé, así nos pasa con el tío Febronio. Ya estamos desesperados con él. Y le decimos Highlander, porque no se muere nunca. Bueno, el caso es que mi tío estaba en el gimnasio y como es muy coscolino, se le acercó al instructor y le dice: oye, ¿qué máquina tengo que usar para poder conquistar a esa chava? Y entonces el instructor ve a la chava, lo ve a él y dice: pues yo creo que el cajero automático. Bueno, Elí había sido juez en Israel por 40 años, pero tenía un problema serio. Era negligente y era apático con sus responsabilidades. No solo como padre, sino también en sus responsabilidades espirituales como sumo sacerdote de Israel. Sus dos hijos, Ofni y Finés, oficiaban de sacerdote, pero eran hombres mundanos, carnales, cero creyentes, cero cristianos, que estaban interesados solamente en sus propios deseos carnales. Miren lo que dice Samuel 2:12. Dice: los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Eran inmorales, eran ladrones y a la vista de todo el mundo les valía gorro. Elí lo sabía y le valía gorro. No les impuso ninguna disciplina, no los destituyó del cargo, ni siquiera cuando tuvieron relaciones sexuales inmorales con las mujeres que servían ahí a la entrada del tabernáculo. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Ay, muchachos, pórtense bien, ¿sí? Él prefería a sus hijos, a sus intereses, antes que a Dios. Y el Señor tuvo mucha paciencia con Elí, ciertamente, pero con el transcurso del tiempo, un profeta de Dios fue con un duro mensaje de calamidad y le dijo: el poder y la influencia de tu casa serán cortados, de manera que no va a llegar a haber un viejo en tu casa, y además tus dos hijos corruptos morirán el mismo día. El cumplimiento, cuando Dios habla, se cumple. Y llegó el cumplimiento de la palabra. Estaban los judíos en una batalla contra los filisteos, y en esa batalla Ofni y Finés estaban con el arca.
Y los filisteos tomaron el arca, y al tomar el arca mataron a los 2 hijos de Elí. Un soldado se apresuró desde las líneas de batalla para llevarle el informe a Elí. Al oír la noticia, dice la palabra literalmente, cayó hacia atrás y se le quebró la nuca de modo que murió. O sea que, no sé si fue el mismo día, pero en el mismo periodo murieron los 3. Con el tiempo, la casa de Elí sufrió otro castigo, y en este caso por medio del rey Saúl. Saúl ordenó sin piedad el asesinato de los sacerdotes de Nob, que eran todos descendientes de Elí. Solamente escapó uno, Abiatar, que siguió siendo sacerdote durante el reinado de David, pero Salomón lo destituyó porque apoyó al conspirador rebelde Adonías. Así pues, el juicio de Dios sobre la casa de Elí se cumplió, y como la peor cosa, podemos decir, se desposeyó a sus descendientes del ministerio para siempre. De la historia de Elí aprendemos 2 cosas, hermano, para hoy en día. Primera cosa que tú tienes que aprender: su negligencia con su familia fue registrada no para echárselo en cara, porque ya se murió, sino para advertir a todos los padres cristianos para que no repitan el error de no educar y disciplinar a sus hijos. La Biblia dice, Proverbios 13:24, no corregir al hijo es no quererlo. Clarito, más claro ni el agua. Amarlo es disciplinarlo. ¿Sí? De verdad, papás y mamás creyentes, los chavos hoy en día están desatados, los niños. De verdad, me da pena ajena que no respetan, que no obedecen, se le ponen al brinco a los papás, les gritan, ¿no? O sea, eso no puede ser. Tienes que meterlos en disciplina. Disciplina no es odiarlos, al contrario, disciplina es amarlos, porque si no, tú estás fomentando que se destruyan. Por otra parte, la negligencia hacia el Señor y hacia el ministerio causaron el enfriamiento espiritual del pueblo y causaron su derrota, causaron su desgracia y la pérdida del ministerio para él y para su descendencia. Y esto nos habla de nuestra responsabilidad personal como cristianos de darle prioridad a los asuntos de Dios por nuestro bien, por el bien de nuestros hijos y por el bien de la iglesia. Esto es lo que Dios quiere, y esto es lo que Dios bendice por generaciones. Ahora vamos a la comparación de generaciones entre Elí y Samuel, es decir, entre la vieja y la nueva generación. Y en los pasajes que leeremos, vamos a leer muy poquito, 4 versículos. En estos breves pasajes vamos a encontrar varias diferencias espirituales fundamentales que, escucha, se aplican a ti hoy en día. Se aplican a ti hoy en día como creyente. Si eres creyente, se aplican a ti. ¿Por qué? Porque como creyente tú formas parte de una o de otra de estas generaciones según tu decisión personal. Nadie te fuerza. Vamos a ver primero la vieja generación, la generación Elí. ¿Está listo? Acompáñeme, perdón, a 1 Samuel capítulo 3, versículo 1.
Dice, Samuel, que todavía era joven, ¿cómo era Samuel? Servía al Señor bajo el cuidado de Elí. ¿Cómo era Elí? Pues ya anciano, viejo, ¿no? En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, puntos suspensivos, ¿qué era lo que hacía Elí? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía Elí? Ok, entonces vamos a ver, la generación Elí. Si me regresan al anterior, por favor, al 1, ahí todavía. Fíjense, es una generación que ya no escucha la voz de Dios. Dice la palabra, no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. La generación vieja es una generación que ya no escucha la voz de Dios. Es una generación que opera con el conocimiento, si conocen, pero sin el espíritu. Y la Biblia dice que la letra sin el espíritu mata. Esta generación ya no hay nada fresco en ellos, ya no hay revelación. Su relación personal con Dios es inexistente o, en el mejor de los casos, intermitente. Segunda característica, es una generación vieja. No hablo de edad, hablo de conceptos. Es una generación aferrada a lo rancio, a lo antiguo, a las tradiciones, a hacer lo mismo siempre, aunque no dé resultados. Y para mí esa se me hace una tontería muy grande. Por mucho que intenten las mismas cosas de la misma manera, si no te da resultado, así lo intentes otras 200 veces, pues no te va a dar resultado. Es lógico, ¿no? Es una generación que le cuesta trabajo el cambio, le cuestan trabajo los nuevos conceptos, las nuevas herramientas, las nuevas estrategias y hasta los nuevos cantos. En una ocasión que estaba yo estudiando mi maestría en teología, un maestro dijo, es que no se deben permitir esos nuevos cantos en la iglesia. Y yo levanté la mano, ¿no? Y dije, yo creo que usted está equivocado. Me dijo, ¿por qué? Le digo, porque primera, ¿quién le dijo a usted que los cantos? Él se refería a los himnos, ¿no? Del himnario, ¿no? ¿Quién le dijo a usted que esos son los únicos cantos autorizados por Dios? ¿En qué parte de la Biblia dice? ¿Por qué no son entonces los del siglo I? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 19 en que se escribieron esos, o del 20 o del 21? Por otra parte, le digo, hay cosas que ya no se entienden en esos cantos. Hay ritmos que ya no se usan, ¿no? Me dice, deme un ejemplo. Y le digo, pues hay un canto que dice, y la regia enseña trebolando está. ¿Quién entiende eso? Lo mismo sucede con algunas traducciones de la Biblia. Yo no digo que sean malas, no, para nada. Pero hay gente que cree que la Reina Valera 60 es la Biblia original, la que escribió la mano de Dios. No, mi hermano, es una traducción de traducción. Y contiene palabras que muchos, que usted tal vez si creció con ella entiende, pero los creyentes nuevos no le entienden a muchas palabras. Gracias a Dios que ya tenemos traducciones actuales. Este tipo de generación vieja que no va a lo nuevo
es el tipo de generación que no hace crecer la iglesia. Hasta es el tipo de generación que mató a la iglesia en países antes cristianos como Inglaterra. Se aferraron tanto a lo viejo que llegó el fin. Y ahora en Inglaterra las iglesias, los edificios son antros, bares y restaurantes. Tercero, es una generación ciega espiritualmente. ¿Me pueden poner otra vez el versículo? Es una generación ciega espiritualmente, sin visión. Solo ven lo cercano y solo ven para abajo, lo terrenal. Son incapaces de ver a lo lejos, ver al futuro, ver a lo eterno. Espiritualmente hablando, la visión es el plano arquitectónico de lo que Dios quiere que tú construyas, que construya la iglesia. El problema es que sin una visión divina, cualquier cristiano se desvía del camino. Eso dice la palabra. Deja de construir en el reino y su vida en esta tierra va a ser desperdiciada en cosas personales y terrenales, de lo que nada aprovechará en la eternidad, y mucho se perderá en esta vida y se le van a pedir cuentas. Cuarto, si nos regresan al anterior, por favor. No, sí. Cuarto, es una generación dormida. Dice el que descansaba en su habitación. Es una generación descansando en su habitación, sin darse cuenta, ni importarle lo que está sucediendo en la iglesia. Algunos a veces van, pero a esta generación vieja la verdad es que no le importa lo que suceda. Simplemente no es su problema y por lo tanto no participa. Esta es la generación vieja, la generación Elí. Ahora vamos a ver la nueva generación, la generación Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice la palabra: Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Vean la generación nueva, la generación Samuel. Tiene estas características. Primero, es una generación que busca y permanece en la presencia de Dios. Samuel hasta dormía en el santuario, porque ahí estaba el arca. ¿Y sabe qué era el arca? El símbolo anterior de la presencia de Dios. La generación Samuel, la generación nueva, es una generación con hambre de Dios. El maná celestial es el único alimento que les satisface y Dios les responde con bendiciones. Ve esto, Salmo 27. Salmo 27. Vea generación Samuel que busca la presencia de Dios. Vea, esto es maravilloso. Dice la palabra: una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. O sea, vean las consecuencias. En el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Esta es una gran diferencia con la generación Elí, con la generación vieja. La generación vieja, en vez de cosechar protección, consuelo y victoria, cosechó desgracia. Segunda característica, si me vuelven a poner el versículo de 1 Samuel 3, 3 y 4. Dice el Señor, sí, la anterior. El Señor llamó a Samuel
La generación Samuel, la nueva generación, oye la voz de Dios, porque su oído está atento. En la Biblia se nos narran muchas ocasiones en las que Dios habló a sus siervos y ellos escuchaban. Mi pregunta es, ¿Dios está hablando actualmente? ¿Quién lo cree? Dios está hablando actualmente. ¿Es posible hoy escuchar la voz de Dios? Claro que sí. Dios todavía nos habla hoy como lo hizo en los tiempos bíblicos. De ninguna manera servimos a un Dios mudo. De hecho, mi hermano, la característica de un Dios falso es que no habla. Es mudo. Los ídolos, las figuras son mudas. Servimos a un Dios vivo que está constantemente hablando de muchas maneras. Te habla en la Biblia cuando la estás leyendo, te habla en la oración, te habla en la prédica, te habla en los cursos bíblicos, te habla con la voz interna del Espíritu Santo, de muchas maneras más. Todos los creyentes pueden escuchar la voz de Dios que habla continuamente. Ahora que escucho cuando voy en el coche es la única hora en que escucho el radio, y generalmente pongo noticias porque me aburre cualquier otra cosa. Y como no soy muy musical, pues, y no conozco ya las canciones de ahora, le voy cambiando y cambiando y cambiando y cambiando hasta que me encuentro una de los 70s y bueno, ahí le dejo, ¿no? Pero me encuentro que ahora los locutores te dicen, y baje nuestra aplicación que se llama iHeartRadio. Y ahí nos puede oír las 24 horas. Dije, bueno, las 24 horas. Y yo creo que, no sé si sea para muchas estaciones o nada más es para una. Pero el punto es que ahora tú puedes escuchar una estación de radio por muchos medios, internet y todo, las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Sabes? Así es Dios. Él está transmitiendo todos los días su voz a sus ovejas. ¿Sabes cuál es el problema? El mismo que tengo yo con mi radio. Solamente cuando voy en el coche lo oigo. O sea, hoy, por ejemplo, voy a hacer 20 minutos de mi casa para acá y 20 minutos de regreso. 40 minutos de 24 horas. Pero ayer no salí, estaba preparando el mensaje, o sea, cero radio. Así somos con Dios. El problema no es que no haya emisión, el problema es que yo no lo sintonizo. ¿Me está entendiendo? Porque Dios tiene un Wi-Fi divino que tiene conexión permanente y una señal poderosa, permanente. Tercera característica, si me vuelven a poner el versículo. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. La generación Samuel responde a la voz de Dios y se mantiene muy activa en las cosas del Señor. Es una generación que se alinea con la voluntad de Dios y cumple su tarea en este mundo. Es una generación que sigue el mandato de Jesús. Es una generación que forma parte activa de la iglesia, que da frutos, que impacta al mundo y que por lo tanto es recompensada por Dios. Esta, mi hermano, es la comparación de los dos tipos de generaciones. Si pasa el teclado solamente, por favor. Este es su desempeño. Esta es la comparación de los dos tipos. Este es su desempeño y estos son sus resultados y estas son sus consecuencias. Y mi hermano, quiero que disciernas esto, que entiendas esto en tu espíritu. Nuestra historia de generaciones no tiene nada que ver con las edades. Nada.
No tiene nada que ver con el género. No tiene nada que ver con tu nivel de educación. Esta mañana estaba dando una clase de logos y les hacía yo preguntas elementales de primaria, y de 100 alumnos que tenía, ¿sabe cuántas se las sabían? Ni uno. Les digo, oiga, vayan a la nocturna, reinscríbanse, reclamen. No les enseñaron nada. No tiene que ver con tu nivel de educación, no tiene que ver con tu nivel económico ni social, no tiene que ver con tu nacionalidad, tiene que ver solamente con tu desempeño. Y espero sinceramente que hoy percibas, recibas en tu espíritu, no solamente en la mente, sino en tu espíritu, que tú puedes ser la nueva generación, que tú puedes ser el Samuel que tome el lugar de Elí. Y espero sinceramente que quieras tomar la decisión de serlo. ¿Sabes por qué? Porque te conviene. Porque las consecuencias para ti y para tus generaciones van a ser completamente diferentes. Pero además, porque yo quiero que tú seas parte de la nueva generación de servidores de Dios. Mi hermano, yo no sé si tú estuviste en el seminario de escatología, que hablamos de las señales de los últimos tiempos, pero ahí vimos que el regreso de Jesús ya está muy pronto. Te voy a decir una cosa, esta nueva generación será de las últimas, si no es que de la última antes de que Jesús regrese. Y mi deseo es que formes parte de ella. Como digo, no importa la edad, no importa tu estado civil, no importa, solamente importa que quieras serlo y que quieras tener ese desempeño. ¿De acuerdo? Bueno, quiero hacer dos invitaciones. Primera invitación, si tú estás aquí por primera vez, segunda vez, lo más importante de todo en la vida es que sabemos que Jesús se hizo hombre y que murió por todos nosotros para darnos perdón de pecados y vida eterna. Y si tú hoy quieres recibir ese perdón, quieres recibir la vida eterna, es gratis. Jesús pagó en la cruz. Si tú quieres hacerlo, cierra tus ojos un momento y conmigo, y me acompaña a la iglesia, dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, te reconozco como mi Dios, te reconozco tu sacrificio y gracias por la vida eterna, en el nombre de Jesús, amén. Si tú vienes por primera vez, si tú vienes por primera vez, queremos darte primera o segunda vez, queremos darte un pequeño regalito. Hay dos personas a la orilla, nada más dale una señita con tu mano y te lo van a entregar. Quiero hacer una segunda invitación. Yo sé que tal vez tu corazón ama a Dios, conoces a Dios, pero tal vez las cosas de la vida, las ocupaciones, las aflicciones, las distracciones, te han convertido en una generación vieja, aunque tengas 15 años o 13. Pero lo que Dios quiere es nueva generación, vino nuevo. Dios quiere generación que le ame, que le escuche, que le sirva. Generación joven en el corazón,
una generación que le busque, una generación que produzca, que dé fruto, que permanezca. Y si tú quieres ser parte de esa generación, Samuel, y te repito, no tiene nada que ver con la edad, ni con el género, ni tiene que ver con tu corazón, con lo que tú deseas para tener ese desempeño. Si tú quieres ser parte de la nueva generación, ponte de pie y voy a orar por ti rápidamente. No es lo que yo diga, es lo que tu corazón le diga al Señor. Pero si tú quieres, levanta tus manos y dile: Señor, honestamente quiero ser de la nueva generación. Perdóname si en un momento, en años, en meses, en días he sido de la vieja generación. Quiero ser de la nueva generación. Ayúdame, no sé cómo a lo mejor, pero ayúdame, que tu Espíritu Santo me ayude a ser parte de esta nueva generación que va a impactar el mundo antes de que tú regreses, Señor. De esta nueva generación que va a traer sobre el planeta algo que tú encargaste hace 2000 años. Dame tu poder, Señor, dame tu sabiduría. Yo dispongo mi corazón y mi tiempo, mi mente, para ser de tu nueva generación. En el nombre de Jesús. Padre, que tu Espíritu venga sobre cada uno de los que han tomado, han entendido este mensaje, Señor, y han tomado o quieren tomar esta decisión. Yo sé que no es fácil, yo sé que hay un precio que pagar, pero también hay una recompensa terrenal y eterna que compensa todos los resultados, Señor. Gracias por cada uno de los que hoy tiene este deseo en su corazón, Señor. Que tú desciendas sobre ellos, que tu Espíritu descienda sobre ellos, Señor. Que aún les reveles la manera de hacerlo, Señor, y que el poder tuyo descienda. Yo los bendigo en tu nombre, Señor. Bendigo esta congregación en todas las áreas de su vida, Señor. Que haya prosperidad, multiplicación en todas las áreas, en el nombre de Jesús. Quiero hacer otra invitación, tercera. Si usted necesita que oremos por la razón que sea, enfermedad, una cuestión emocional, una cuestión física, una cuestión de familia, de matrimonio, de la razón que sea, si usted quiere que oremos por usted, venga aquí al frente y vamos a orar por usted. ¿Me ayudan a organizarlo? ¿Me ayudan a organizarlo? Que Dios les bendiga. Si este mensaje fue de gran bendición para tu vida, te invito a que le des like, suscribirte y por supuesto compartirlo. Recuerda que cada 8 días tendrás un mensaje diferente para ti.